es bajo el lema Instruir en lugar de educar. Y para ello, pues contamos con la presencia aquí en el estudio de Adrián Perales. Buenos días, Adrián. Buenos días, Carlos. Y tenemos también, como habitualmente, en línea a don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio. Sí, hola, Carlos. Y contamos hoy con la presencia telefónica de un investigador cordobés, que es Alejandro Pérez. Buenos días, Alejandro, ¿estás en línea? Sí, hola, buenos días. Hola, buenos días. Saludos a todos. Pues por comenzar hoy a centrar el debate, yo quizá hablaría contigo, Alejandro, ¿Sí? de pues el tema de universidad, investigación, de cómo llegan los alumnos a la universidad, qué preparación tienen, porque, bueno, tanto tú como yo quizás sí que tenemos el contacto directo con la universidad, ¿no? Pues no sé si habías pensado algo para comenzar el debate hoy. Tienes la palabra. No tenía, porque me pilló un poquito de improviso ayer. ¿Es que no habíais elegido un lema para hoy? Sí que lo teníamos pensado en tema de la universidad, pero como no hay nada de actualidad, porque todo lo copan la campaña electoral, y la campaña electoral no se está hablando nada, absolutamente nada, ni de universidad ni de investigación, por mucho que están hablando de I+D. Pero eso ya es una gran noticia. Bueno, pues la ausencia del tema de la instrucción pública y de la educación en la campaña electoral, siendo así que la situación de la Universidad Española es tan dramática, es tan triste, y la situación en general del sistema educativo español es tan atrasado y tan poco eficiente, que esa ya es la noticia que deberíamos de comenzar. Por eso, sin perjuicio de que Alejandro tenga temas concretos que haya pensado para desarrollar por su experiencia como investigador, sí es un tema para desarrollar la falta de interés de los partidos políticos en el tema de la educación y de la enseñanza y de la instrucción. Sí, Alejandro, tú. Sí, bueno, pues vamos a ver, efectivamente hay en todos los programas políticos y todo esto nunca sale el tema de... Se mueve a lo mejor porque Rajoy está hablando y sale algo en las noticias sobre el tema de la educación a nivel básico, lo que es la educación primaria, un poquito de la educación secundaria, pero no se habla prácticamente nada de la educación a nivel universitario. Y bueno, yo lo que vengo observando es que las cosas no están muy bien, en el sentido de que, bueno, primero porque están empezando a llegar las generaciones que han sufrido el sistema educativo que se ha implantado en los últimos años. Y bueno, pues se empieza a notar, porque yo recuerdo hace poco haber estado, aunque yo no estoy directamente en la universidad, pero sí voy algunas veces, pues doy cursos de máster y algunas veces pues doy algunas charlas a los alumnos sobre investigación o algo, y he tenido la ocasión de comprobar cómo han ido variando los exámenes de cuando yo estudié, pues hace unos 15 años hasta ahora. Y la verdad es que asusta, porque yo me he encontrado exámenes que decía, bueno, es que esto a mí no me lo ponían ni en el instituto. O sea, de una dificultad mínima para intentar pues que los alumnos puedan superar los cursos, y muchas veces incluso con eso hay problemas. Entonces, la situación no está... yo no la he visto ni la veo nada bien, porque está llegando hasta ahora... en este país por lo menos nos podemos enorgullecer de que exportábamos, aunque bueno, enorgullecer entre comillas, de que había una fuga de cerebros, porque la gente salía muy preparada de la universidad. Alejandro, solamente sí. Un comentario. Nosotros aquí una de nuestras tareas es defender el idioma. Sí. Para ello queremos también iniciar una campaña contra la costumbre de decir entre comillas, porque cuando se pone entre comillas es porque se empobrece el vocabulario. Vale. Entonces, por ejemplo, la idea que quería decir, bastaba decir jactancia, nos jactamos de, ya no es necesario poner comillas. Muy bien, pues correcto. Entonces, siempre ha habido una fuga de cerebros en este país que se ha reconocido, se ha intentado solucionar de una forma o de otra, pero yo estoy viendo que es que dentro de poco tiempo ni siquiera se nos van a fugar los cerebros, porque no vamos a tener la gente preparada con un nivel desde luego ni para competir internacionalmente con lo que está llegando de otros países donde sí se da mucho valor a la formación universitaria, y a una formación universitaria de calidad. Por ejemplo, todos los países emergentes tipo China, India, Brasil, etcétera. Y eso es un problema muy grave,
Es un problema muy grave porque nos vamos a encontrar con gente que está, en muchos casos, está haciendo un esfuerzo para conseguir un título universitario y desde luego no los van a elegir frente a otra persona que venga de otro sitio, de otro país, donde tenga un título equivalente, pero los consideren mejor preparados. Entonces, a mí de ese tipo de cosas, por ejemplo, pues me gustaría oír algo en las campañas, por lo menos que se preocuparan de decir algo, pero es un tema que nadie toca y no hay interés, desde luego, en absoluto. Solamente los que estamos un poco más cercanos, pues sabemos lo que está ocurriendo, pero la sociedad no está al tanto de ese tipo de problemas. No sé, si qué podéis comentar vosotros al respecto, qué añadiríais o qué... Sí, Adrián va a decir algo. Yo quería comentar los incentivos perversos que tienen los funcionarios públicos, los profesores, cuando ya consiguen su plaza en titularidad. Porque lo cierto es que hasta que consiguen la plaza, trabajan y se esfuerzan, pero se crea un incentivo perverso cuando ya están dentro de la universidad, puesto que las universidades públicas están al abrigo del mercado. Los liberales sostienen que cuando un funcionario público no tiene la fuerza del mercado que le expulse si no hace su trabajo adecuadamente, pues solo está frente a su conciencia, como dice don Antonio. Y creo que la conciencia no es suficiente, porque debería ser necesario que el mercado tenga en cuenta que los mercados hagan la fuerza necesaria para que el mal profesor sea expulsado. Lo que no es de recibo que en la universidad pública se den casos de complicidad y que los profesores usen medios públicos para fines privados, y que tanto los alumnos como el resto de profesores aplaudan o les parezca bien este tipo de medidas. Por ejemplo, en la universidad pública se ha puesto, no sé si de moda, pero es más frecuente de lo que debería ser, que los profesores organicen conferencias, y que con estas conferencias a los alumnos se les den créditos que les sirven para completar sus estudios. Y estas conferencias, para asistir a ellas, los alumnos tienen que pagar un dinero, algo que es completamente anormal por la forma en la que tienen que pagarlo. En vez de pagarlo por medio de Caja Madrid o por medio de cómo se debe pagar, lo pagan en efectivo, en mano. Con lo cual eso se convierte en que el profesor está vendiendo los créditos que a él le corresponden, o sea, que él puede otorgar, que él puede firmar. Y esto es una barbaridad, pero como a los alumnos les viene bien, se callan, son cómplices de esa corrupción, de esa situación. Y lo que quería decir es que, aunque es verdad que la teoría liberal puede explicar en parte por qué un funcionario, una vez que ya está que ya tiene su plaza en titularidad, remolonea, no puede explicar la teoría liberal toda la corrupción que se genera en la universidad. Sí, además, enlazando un poquito con lo que dices, Adrián, hay un tema muy grave que efectivamente hay una complicidad entre alumnos y profesores, porque no el hecho cuando ya un profesor ha conseguido su plaza, sino porque en la universidad suele haber muchos profesores que suelen ser muchas veces becarios o estudiantes, investigadores noveles, pues que están realizando el trabajo en la universidad y no tienen un contrato fijo, en los que una cuestión decisiva para mantener o prolongar su contrato o conseguir una futura plaza en la universidad es una evaluación a la que tienen que estar sometidos por los alumnos, con lo cual es un contrasentido. O sea, porque si un alumno me va a evaluar a mí mi trabajo como profesor, yo lo que tengo que conseguir es tener contento al alumno para que no me evalúe mal. Así es, y lo que hacen en ocasiones es darle facilidad a los alumnos, efectivamente, para conseguir lo contrario, para conseguir que ellos no sean criticados y nadie les ponga en cuestión. Correcto. Eso además es un problema que no existe solamente aquí. Yo conozco, porque tengo un hermano mío, ha estado en Estados Unidos dando clase en una universidad, y comentaba que allí en los colleges, en lo que son, digamos, los institutos de secundaria privados y luego lo que son también las universidades, tienen un problema también con la enseñanza privada. También creo que ocurre aquí en algunos colegios, lo conozco de algunos colegios, donde, claro, si una institución de educación o de enseñanza o de instrucción en privada tiene que captar fondos de los estudiantes que llegan a ella, no se puede permitir el lujo de suspender y de echar para atrás a muchos de los estudiantes, porque entonces llega un momento en que se queda sin gente.
Si le ponen las cosas demasiado duras, no se valora, hoy día no se valora el esfuerzo, no se valora el trabajo, entonces los estudiantes llega un momento en que no quieren matricularse en esa institución y se van a otra donde sea más asequible. Eso se está viendo día a día aquí, y no solamente en las privadas, se está viendo en las públicas. Las universidades hoy día compiten unas con otras y compiten por conseguir alumnos y poner las cosas más fáciles y que puedan obtener con el menor esfuerzo posible un rendimiento más alto. Pero que eso a la larga es una trampa, porque el alumno sale sin preparación, el alumno sale sin los conocimientos necesarios para poder competir después en un mercado laboral que se va a encontrar muy duro y muy exigente, y eso es pues pan para hoy y hambre para mañana. Sí, Alejandro. Sí. Yo no conocía, y Adrián, yo no conocía esa práctica de corrupción de los profesores, catedráticos o profesores que cobren a sus alumnos dinero efectivo, da lo mismo que sea efectivo como en cualquier otra forma. No la conocía. Perdón un momentito, yo tampoco, a mí no me constábamos, aquí por lo menos en la Universidad de Córdoba no me consta ese tipo de práctica. Entonces Adrián debería de explicarnos primero que los oyentes no conocen lo que significa la palabra crédito, junto con que se tengan que pagar. Entonces convendría que nos explicaras, para los oyentes, lo que significa crédito en la universidad, y que no es un crédito como en el banco, es otra cuestión, y segundo, si la práctica está muy extendida o es una corruptela de la enseñanza o de la educación o de la instrucción, o es excepcional y que constituye un delito, aunque claro, no recuerdo que esté tipificado en el Código Penal como figura singular, pero seguro que encaja dentro de alguna de las figuras generales de la delincuencia. Sí, claro, los créditos son cada una de las asignaturas que componen un plan de estudios, le corresponden un número de créditos, de tal forma que una persona que quiera acabar sus estudios universitarios debe completar o debe poseer un número de créditos. Hay créditos de asignaturas obligatorias, créditos de asignaturas optativas. Cuando uno realiza la matrícula, paga en función de las asignaturas que se coge. Paga a la universidad. A la universidad. Sí. Tiene un medio de pago que es el ortodoxo. Lo que antes era la matriculación. Eso es, la matriculación se lleva a cabo por medio de Caja Madrid o del Banco Santander, que da fe de que has pagado la matrícula. Sí, una aclaración, simplemente, que el tema de los créditos es simplemente una equivalencia con horas de clase, ¿no? Eso es. O sea, un crédito equivale pues a 10 horas o a 20 horas o a 100 horas de clase, no sé exactamente cuál es la equivalencia. En función de la asignatura y de su carga lectiva, tiene un número de créditos mayor o menor. Dentro de las asignaturas hay unas que se llaman de libre configuración, que no están totalmente relacionadas con la materia que el alumno estudia, quiero decir, con la carrera, con la formación referente a su carrera, pero que es de obligado cumplimiento si tiene uno que cursarlo si quiere acabar sus estudios. Y en esos créditos en ocasiones se consiguen o bien yendo a conferencias, o bien apuntándose al gimnasio, o bien haciendo... ¿Dentro de la universidad o fuera? Dentro de la universidad, en ocasiones también fuera, depende de los reglamentos de la universidad. El caso de corruptela que yo conozco, que el que he expuesto, es un caso en donde por ir a determinadas conferencias, que eso no es corruptela, porque eso es habitual, que los alumnos puedan ir a conferencias y que si así lo considera el departamento, se le otorga unos créditos por esa conferencia. La corruptela está a continuación, en lo que voy a describir, en lo que ya he contado, y es que un profesor se encarga de organizar esta conferencia, de traer a la persona que a él le parezca relevante, y los alumnos tienen que asistir si quieren obtener los créditos. Claro, los alumnos van encantados, van corriendo, y por la asistencia de esa conferencia pagan. Esto es anormal, sin embargo, a los alumnos les parece normal. Y cuando yo hablaba con ellos y les decía, bueno, ¿y cómo participáis? ¿Cómo sois cómplices de aquello? ¿No os dais cuenta de lo que estáis haciendo? Se reían y simplemente me decían que porque si yo no hubiese hecho lo mismo, que eran créditos fáciles, que eran parte de su carrera y que no tenían más que ir y escuchar. Eso es una corrupción exactamente de la misma naturaleza que la de comprar los diplomas o los títulos universitarios.
que paga a un profesor para que te lo dé el título, es de la misma naturaleza. Sí, a mí es lo que me ha recordado, vamos, el pagar por obtener un título sin tener que asistir ni hacer ningún trabajo de ningún tipo y conseguir un título gratuito, digamos, en cuestión de esfuerzo. Aunque la Universidad Española nunca se ha distinguido por la rigurosidad de sus estudios, cuando yo estudiaba Derecho en la Facultad de Granada, existía una práctica de alumnos que venían, por ejemplo, desde Palma de Mallorca a estudiar a Granada porque era más fácil aprobar Derecho en Granada que en Barcelona, por ejemplo, o en y esto hoy parece entonces que esto sustituye, que ya los alumnos no tienen que ir buscando a las otras universidades más fáciles de aprobar, sino que si tienen la facultad de comprar los créditos de sus asignaturas asistiendo a las conferencias recomendadas por sus profesores, pues se ha mercantilizado la diplomación, la titulación de las enseñanzas y de la educación o de la instrucción, y lo que es cómo es que nadie denuncia ante los tribunales semejante barbaridad. Bueno, yo quería añadir una cosa, y es que de dónde proviene todo esto. O sea, cómo es posible que, por ejemplo, para realizar una carrera de Derecho, pues sirva o cuente un curso en un gimnasio, o un tiro con arco, o un curso de enología. Lo digo porque esto viene de los planes de estudio. O sea, el tema desde que se creó este nuevo plan, en el que funcionamos con créditos, y que hay tres tipos de clases, que son las asignaturas troncales, las asignaturas obligatorias y las asignaturas de libre elección. Y en estas de libre elección, que hay un número que son obligatorias, o sea, hay que cursar asignaturas de libre elección, pues ahí es donde entran también estos créditos fáciles, entre comillas, sin comillas, porque son fáciles, en donde el alumno pues puede elegir, por ejemplo, hacer un curso de cata de vinos, o puede hacer un curso de tiro con arco, y eso le cuenta como parte de sus estudios reglados de la carrera. Yo creo que, en parte, por lo que yo vi, a mí no me pilló el cambio del plan de estudios. Yo terminé justo cuando estaba entrando el plan de estudios nuevo, ya por créditos y todo esto, y con asignaturas de libre configuración. Pero sí recuerdo que había muchas batallas entre los que estábamos estudiando antes porque le llamábamos a esto los planes de las tijeras, porque directamente cogían las asignaturas largas, las cortaban en trocitos y te las repartían a lo largo del año. Yo creo que muchas veces el problema viene porque hay asignaturas o departamentos que imparten a lo mejor determinadas asignaturas que la gente por sistema no quiere cogerlas, o no las elige, no les interesan. Entonces hay un problema, que es que hay departamentos que muchas veces pues tienen mucho profesorado y tienen muy poca carga docente. Entonces tienen que justificar de alguna forma que ese profesorado es necesario. Y una forma fácil es ofrecer asignaturas de este tipo de libre configuración, que suelen ser atractivas para los alumnos porque no les exigen un esfuerzo. Es una cosa que la pueden hacer, hablando mal y pronto, pues con la gorra. Y para los alumnos son beneficiosos porque les permite cubrir esos créditos de libre configuración, y al departamento le permite justificar que necesita profesorado para impartir esas asignaturas. Con lo cual, pues... Pero ahí no hay dinero de por medio. No, ahí no hay dinero de por medio, en tanto en cuanto no hay, vamos, es una cosa que está legalizada y que se hace, pero es una cosa que beneficia a ambos, sí. Aunque por lo menos en el corto plazo beneficia a ambos. A corto plazo. Efectivamente, porque a largo plazo al alumno, el cursar una serie de créditos que no le van a servir para nada, que no tienen utilidad, pues es perder el tiempo. Vamos, hay las asignaturas, las importantes, que suelen ser las troncales, y las optativas, digamos, que son obligatorias y todo eso. Esas suelen ser el meollo de una carrera. Pero luego se han incluido una serie de asignaturas que yo creo que por esas, además, la universidad sí cobra la matrícula, por esos créditos de libre configuración sí cobra la matrícula, y es una forma que la universidad tiene de conseguir ingresos por un lado. Por otro lado, los alumnos se les obliga a hacer unos créditos que posiblemente deberían de estar empleando lo mejor en otra cosa, en cosas que les fueran más útiles, pero bueno, ya que los tienen que hacer, pues buscan la forma de quitárselo de en medio de la manera más fácil posible. Y a los departamentos pues les permite justificar una carga docente de forma fácil, y bueno, pues digamos, todos contentos, pero que a fin de cuentas... Pero ¿cómo explicáis que no haya habido una denuncia ante los tribunales?
Pues yo creo que en principio porque normalmente los alumnos cuando van llegando a la universidad no hay no tienen espíritu conciencia crítico, no tienen conciencia, es una cosa que viene ya impuesta, entonces uno llega, cuando el alumno llega a la universidad... No sabe lo que es lícito y lo que es ilícito. Claro, efectivamente, y sobre todo, bueno, y a lo mejor cuando uno se mete en una carrera de derecho... Pero eso es algo que pues, repugna a la conciencia moral. Claro. Así todo el mundo tenía que saber que es ilícito. Claro, pero es lo mismo que ocurre con el tema de la democracia y la partitocracia, cuando la gente desconoce muchas cosas... Bueno, pues entonces yo voy a proponer que los abogados, algunos de los abogados nuestros, de los que están en el movimiento y de los que colaboran habitualmente con nosotros, que estudien el tema y propongan y establezcan una querella. Por eso le pido a Adrián que se ponga en contacto con Pedro González para que le dé los datos precisos de la asignatura, el profesor y el curso y la universidad donde se hacen estas prácticas, para que las ponga en conocimiento de los tribunales mediante una querella. Desde luego que es constitutivo de un delito. Yo quería también contar la complicidad que se da entre profesores y alumnos cuando los alumnos son perfectos. Lo de que no son conscientes, claro que lo son. Lo único que se prestan al juego y lo que quieren no es denunciarlo, sino es ser partícipe de ellos, porque alumnos muy brillantes lo que hacen es trabajar dentro de la universidad para profesores de mucho nombre, en asuntos privados del profesor. Para el profesor, ¿qué quiere decir? En sus despachos particulares, por ejemplo, si son abogados. Correcto. Si son abogados, usan los medios. Bueno, eso no estaría mal. Eso no me parece. Entonces, ¿qué es lo que denuncias? Lo que denuncio es que usen el profesor medios públicos de trabajadores contratados a los que se les abre una plaza para sus asuntos privados de toda índole. No lo comprendo. Sí, pues por ejemplo, que un alumno entre dentro de un departamento con una beca y dentro de ese departamento lo que realice sean las tesis doctorales de los hijos del profesor que está del profesor a cargo de la cátedra, cuyo hijo está haciendo oposiciones cuyo hijo tiene negocios privados o cuyo hijo ha sido puesto por el no, pero ¿de qué le sirven los trabajos al estudiante? ¿Qué tipo de trabajos son correspondientes a sus asignaturas o no? El alumno lo que hace es hacerle la tesis doctoral o hacerle un trabajo al profesor, la tesis no la propia, no la suya, sino la de la que le ordenen a él que haga. Sí. Él la publica esperando el favor de ese profesor. ¿La publica quién? ¿El alumno o el profesor? El alumno termina la tesis y obviamente el profesor es el profesor para el que le hace la tesis es el que la publica. Y la publica como si lo hubiera hecho él. Eso es, como si lo hubiese hecho él. O sea, hace trabajo de negro. Esperando tener el favor con ello del profesor. Todo el mundo sabe que eso está mal y que aún así lo hacen porque lo que quieren no es denunciar la corrupción, es ser pues como Blanco, como Urdangarín, que hoy ha salido lo que hacía su fundación. De todas formas, ese funcionamiento, debe ser una práctica más común o más típica en lo que son carreras de tipo de abogacía o algo de ese estilo, porque... ¿Medicina, por ejemplo? En medicina no conozco yo. En medicina yo conozco otros casos de otro tipo, pero en general en ciencias, o por donde yo me muevo, por lo menos en las disciplinas de ciencia, eso no suele ser lo habitual. Y no conozco... alguna vez hay algún caso que aparece de alguien que ha utilizado la tesis de alguien y la ha utilizado como propia, pero no suele ser común, porque eso en ciencia se detecta muy rápido. Si uno ha hecho una tesis o no, te pillan enseguida. Esto ya no es el plagio antiguo, sino que es la venta directa a cambio de un favor o de el aprobado de algo. Yo sí conozco algún caso en medicina. En medicina sí conozco algún caso de que entran a lo mejor pues biólogos que están trabajando haciendo la tesis y tienen que llevar, además de los trabajos de su tesis, los trabajos para una tesis que vaya a hacer un médico. Porque normalmente el médico está dedicado a consultas, a otro tipo de temas, y el biólogo o el químico o el bioquímico que entra y está haciendo la tesis, la condición que tiene para seguir haciendo su tesis es que además tiene que sacar trabajos para la otra persona. Eso sí lo he oído y sí conozco, me han comentado algún caso, pero no suele ser una cosa, hasta donde yo sé, no suele ser generalizada, por lo menos porque en ciencias
normalmente requiere una especialización. Claro, se presta menos porque requiere una experimentación diaria en el laboratorio, requiere corroborar datos y profundizar mucho en el tema. Entonces, y el mercado es más pequeño y muy personalizado. Efectivamente, y enseguida se conoce, o sea, cuando alguien hace algo de ese tipo, enseguida... Por eso he preguntado yo por medicina, porque ese sí es masiva la formación, masiva en la cantidad de alumnos y en las asignaturas que han de cursar, que son las mismas. Entonces eso ahí también se puede prestar, pero no, yo desde luego invito no solo a Adrián, sino a todo el que me esté oyendo, sobre todo los alumnos, a que recurran a los servicios jurídicos, a abogados, para que de manera gratuita, sin cobrar, denuncien ante los tribunales esas prácticas de corrupción en la universidad. Lo que pasa es que eso muchas veces, perdón Antonio, es difícil, porque un alumno cuando llega, y más como se está poniendo la situación ahora, que es muy difícil conseguir una beca o conseguir un contrato para poder hacer una tesis o algo, es muy difícil porque... Tienen miedo a la represalia. Efectivamente, porque no es solamente te enemistas con el profesor de turno, sino que el profesor de turno pues, puede tener contactos en determinados sitios y eso te puede cerrar muchas puertas. Yo lo sé sobre todo porque ha habido... hay casos en el tema de becarios, cuando yo estaba con el grupo de precarios, que peleábamos mucho para estabilizar el tema de los becarios de investigación. Recuerdo que había muchos problemas de ese tipo, becarios... Pero Alejandro, eso no es un problema, puesto que al alumno lo que se les pide es que nos den información, ellos permanecen secretos. La denuncia la puede hacer nuestro propio movimiento, puede hacer la denuncia, puede poner la querella. Y que el alumno nos dé solamente la información necesaria y las pruebas de que es verdad. Pues eso sí, vamos, eso sí es factible. Y yo lo pido a los alumnos que vengan, que nos lo digan, nos den los datos. Nosotros haremos la querella correspondiente. Bien, pues nada, Adrián, te agradezco muchísimo esta información, para mí es nueva y es un dato más de hasta dónde llega la corrupción española en todas las instituciones de la enseñanza. Muchas de los... Claro, no puede ser... Las corrupciones que yo denuncio no vienen de pequeños profesores de la universidad, sino de profesores importantes que tienen poder dentro de la universidad, donde casualmente sus familiares cercanos se sacan la plaza en el mismo sitio donde se la sacan ellos. Y eso es la endogamia también, sí, claro. Que uno pasea por los pasillos y descubre que los apellidos se repiten una y otra vez. Esa es la endogamia. Claro, los alumnos se piensan que eso es casualidad, igual que los nombres de las aulas en ocasiones se repiten, aula 1, aula 2, aula 3, pues está fulanito 1, fulanito 2 y fulanito 3. Sí, eso está relacionado además con el dato que en otra audición de nuestro programa se dio sobre el hecho contradictorio, aparentemente, pero explicable, de que siendo las universidades españolas tan retrasadas en el ranking mundial de la categoría de las universidades, que ya sabemos que la española, la Pompeu Fabra, está en la 189 y la Complutense ni siquiera en las 200 primeras, en contraste con el hecho de que los profesores españoles están en el número 9 en cuanto a publicaciones. Es decir, que yo el otro día lo comenté diciendo, claro, publican la Telefónica, ¿no? Esto explica dos cosas. Primero, que las publicaciones son inútiles, innecesarias y perfectamente prescindibles. Y en segundo lugar, que esa labor de la indocencia, porque que no es indecencia, que es peor, y la indocencia de la Universidad Española, esas publicaciones solo sirven para preparar a futuros profesores, futuros catedráticos, porque los libros y esas publicaciones que se escriben las lee solamente la clase dedicada a la enseñanza universitaria en la materia correspondiente, con lo cual son apenas unos centenares de ejemplares, si llegan, de las publicaciones dedicadas a cuestiones bien, no científicas, sino a cuestiones doctorales. Sí. Antonio, sí, esto tiene una causa política clara, porque el tema de que haya tantas publicaciones españolas, de origen de universidades españolas, se debe a que el número de publicaciones es uno de los factores que influyen
pues en los currículums de los profesores a la hora de conseguir proyectos de investigación o a la hora de conseguir incluirse en financiación para sus departamentos. Efectivamente. Es que estamos entrando en un tema que es espinoso y es difícil, y hay un debate internacional a nivel científico. Pues prepáralo para otro día, Alejandro, prepáralo para otro día. Bueno, tendría que lo abordamos de verdad. Es el tema de la métrica científica, de cómo se mide cómo medir la producción científica de una persona, de un grupo, de lo que sea. Es algo que es peliagudo porque a nivel internacional se está discutiendo mucho, y aquí lo que pasa es que vamos con retraso siempre en todas estas cosas. Entonces aquí se ha asumido el modelo de las publicaciones que están empezando a desechar en otros países, sobre todo en los anglosajones, para medir el grado de producción científica de un investigador. Y eso no es siempre bueno. Alejandro, que es parecido a que también la producción de leyes se valora en España, sí, y en Italia también por el número de unidades legislativas que se promulgan o se aprueban durante un año. Claro, entonces, es decir, igual que si fuese una fábrica de alfileres o de tornillos. Claro, no se tiene en cuenta muchas veces el hecho de que a lo mejor una sola publicación muy buena y muy citada y con mucho impacto puede tener más valor que a lo mejor 2 o 10. ¿Cómo quedó? Y que 1 millón de publicaciones. Que 1 millón de publicaciones que no se citan prácticamente en ningún que no sirven sitio. Para nada. Y entonces, eso desde hace un tiempo. El problema es que para medir la producción investigadora se utiliza solamente 1 o 2 índices, muy poquitos. Y seguro que serán cuantitativos. Claro, entonces el problema es que hay que irse a más índices y hay que medir más cosas, y no solamente el nivel, la publicación o la calidad de publicación o el número de citas. Hay que utilizar muchos índices para llegar poder a la ponderación. Claro, efectivamente. No se puede hacer. Si no, hoy día, por ejemplo, Einstein es imposible que pudiera acceder a profesor a ninguna universidad, pero ni aquí, ni posiblemente ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra. Porque no tendría publicaciones que lo acreditasen. Nada, ni publicaciones, ni grupos de trabajo, ni nada en absoluto. Pero es un tema, es complicado. O sea, pero este tema lo puedes preparar y proponerlo un día aquí porque es muy importante. Pues sí, es importantísimo. Se podría tratar. Dentro de la investigación, por ejemplo. Sí, pues sí. Yo con la primera parte de mi intervención no quería dar a entender que defiendo que la universidad deba ser exclusivamente privada. Simplemente quería poner de manifiesto... No se deduce de tus palabras. Lo que quería poner de manifiesto es que la universidad pública, que cualquier organismo público tiene unas limitaciones, porque al estar al abrigo del mercado se le permite a los trabajadores tener un privilegio estatal, que les permite no ser expulsados de su actividad, como lo sería expulsado un abogado o como sería expulsado un electricista que no hiciesen bien su trabajo. Pero no existe deontología profesional en los profesores, desde en luego, la universidad, desde luego, como existe en la abogacía, en la medicina, o como usted contaba la semana pasada acerca de la conciencia, que un profesor tiene que ser como un juez y está solo frente a su conciencia. Sin duda. Lo que no sé si es suficiente con la conciencia que hay. No, nunca es suficiente. No, el problema es que hay, normalmente en este país, cuando alguien obtiene una plaza de funcionario, ya parece que es que eso es intocable, y esa persona nunca puede ser expedientada ni puede tener... Bueno, eso es el sistema. Claro, es que el sistema malo. Es perverso. Yo creo que eso no debería eso de ser es el así. Sistema. Una cosa es que uno pueda tener cierta estabilidad laboral. Eso debe ser corregido por el legislador, mediante la legislación. Claro. Sí, porque si no, un profesor sabe que si no va a clase no le va a pasar nada. Claro. Si no hace bien su trabajo no le va a pasar nada. Y en ocasiones, cuando sucede eso, los profesores que son peores, como decía antes Alejandro, lo que hacen es facilitar a los alumnos o buscarse argucias para que los alumnos no se quejen. Entonces, o bien les facilitan la tarea, o bien a la hora de hacer trabajos les dicen, bueno, pues que les suben tanta nota si hacen este trabajo. En fin, saben los alumnos mientras aprueben, no les importa que el profesor pues o no asista a clase o no haga bien su trabajo o cualquier otra barbaridad, cuando no se prestan con los ejemplos que lo extraño del caso que denuncias, y que desde luego tenemos la voluntad de afrontarlo, denunciarlo y darlo a conocer, lo extraño es que en ningún medio de comunicación nunca he oído hablar de este tema, en los medios, no digo en televisión, ni en radio, ni en periódicos, ni prensa escrita, ni tampoco en la prensa digital. Bueno, esto puede ser debido a que no hay ninguna motivación partidista.
Quiero decir, es algo que está extendido y no hay ningún favor que sacar ni de un lado ni de otro. Por parte de Carlos está muy bien enfocado el tema, puesto que eso está de acuerdo con otros problemas que no se denuncian o que se silencian porque a los partidos no les interesa. Sí. Así No, que es además, verdad que dentro de estas deficiencias, dentro de esta anomalía, siempre está el interés de los partidos en no tratar más que de aquellos asuntos que a ellos les conviene. Claro, esto es lo que forma parte del consenso dentro de la universidad, por ejemplo, Claro. en que no se perjudican unos a otros cuando el problema es de ambos, o de ambos, cuando digo ambos quiero decir a los dos partidos mayoritarios. Porque Sí, como se dice en español, sobre todo en el antiguo, ambos dos. Pues claro, si esto fuese motivo de que hubiera una diferencia partidista, seguro que hubiera salido ya en los medios. Sí, sí. Bueno, No, pues vamos, ¿sabéis cómo simplemente- agradezco yo? Estoy encantado de este debate, no de esta información que estamos dando, porque es nueva, es original, y estoy de verdad, aunque no lo parezca por mi voz, pero estoy indignado. Estoy que quiero sublevar, quisiera atacar ya. Usted no descansa, don Antonio, ni el día de la patrona, ¿eh? ¿Qué día? No es hoy el día de la patrona. No lo sé. ¿Qué Es patrona? La Almudena. Ah, bueno, Hoy es sí. fiesta en Madrid. No lo Usted sabía. no sabe de fiestas. No sabía, ni siquiera sabía que era fiesta hoy. Bueno, Pero simplemente- de verdad, Adrián, si conseguimos algo, tendrá el mérito que igual que los legisladores llevan su ley, si desde luego conseguimos una condena por ese tipo, llevará el nombre de Adrián. Me pone usted en unos bretes, don Antonio. Sí. Muy bien. Bueno, solamente quería comentar una cosita para finalizar, y es que, como se ve realmente, las instituciones públicas de cualquier tipo, aunque la propia universidad, por ejemplo, reproduce la corrupción, digamos en miniatura, reproduce la corrupción que hay a gran escala a nivel de gobierno y de instituciones públicas gubernamentales. Porque a fin de cuentas yo creo que eso no es ni más ni menos que un reflejo de que la corrupción está institucionalizada y se da tanto a nivel de grandes movimientos económicos y cuando se mueven grandes sumas de dinero e intereses de un tipo, como en instituciones, digamos, más pequeñas comparado con el aparato estatal, como puede ser pues la universidad pública. Que es una corrupción mimética. Claro, es una cosa que no se habla, los que estamos dentro de ese sistema, si sabemos, tenemos noticias, se ven, pero es muy difícil. La reacción que tengo yo, por ejemplo, de sorpresa y de indignación y de deseo de actuar en contra ya. Es difícil que se produzca entre los profesores, desde luego. Es difícil. El problema muchas veces es que los profesores que ven muchas veces están solos. El que intenta denunciar o ha intentado hacer algo... Bueno, si pues es ya acaba- catedrático puede hacerlo, porque ya está de por vida asegurado. o no. Es que hay muchas formas. El llegar a catedrático en este país no significa que uno esté... Porque si uno quiere... si uno llega a catedrático, se cruza de brazos y directamente pues se dedica a enseñarle a sus alumnos y ya está, pues bueno, a lo mejor no tiene problema. Pero en la universidad hay gente que además llega a catedrático, llega a profesor o lo que sea, y quiere seguir trabajando, quiere seguir investigando, quiere Ahí seguir... le cortan los Claro, caminos y y ahí denuncia. ahí viene el segundo problema, que a uno le pueden hacer mucho daño si intenta formar un grupo de investigación o si Entendido. intenta seguir unas líneas de trabajo. Entendido. Y yo conozco casos de primera mano, Sí. donde se les ha grupos más pequeños, pues que se les ha ido cortando la posibilidad de financiación y no pueden seguir. Pero del mismo modo que nuestro movimiento está favoreciendo el hecho de los temas que mejor dominamos, como es el derecho constitucional o el derecho político, de incitar a los alumnos a que hagan boicot a los profesores que mienten en sus clases, que le dicen que esto es democracia y que hay separación de poderes, y pedimos a los alumnos que intervengan en las clases para denunciar a sus profesores, aunque es difícil porque también temen no ser luego aprobados, y sin embargo también tenemos que iniciar campañas para denunciar y poner coto a las barbaridad que implica los hechos que estáis denunciando, o el hecho sobre todo que ha traído aquí Adrián. Sí, don Antonio, yo quería decir pues que los alumnos que llegan a la universidad como nuevos alumnos están llegando ya como verdaderos niños, o sea, realmente no tienen un criterio, se les ha educado durante toda su fase previa de educación y de enseñanza
para obedecer, para no tener criterio, para no tener libertad de pensamiento, para no pensar por sí mismos, y lo único que hacen es seguir una corriente que ya está instaurada y que pues entran en la universidad realmente como si aquello fuera la continuación de un juego, ¿no? Claro, ese es el problema de que en España ha desaparecido la institución del maestro, cuya función es enseñar, efectivamente, a pensar, enseñar los criterios morales referentes al aprendizaje, a la educación, a los oficios. Efectivamente. Es decir, que el maestro tiene que enseñar al infante, al infans, es decir, que aún no domina la lengua, que es la traducción literal de la palabra infante. Lo que denuncia, eso sí lo conocía, que se llega a la universidad, lo que llegan no son jóvenes formados de ambos géneros, sino infantes. Sí. Es decir, personas que balbucean, que no saben hablar ni escribir, que tienen falta de ortografía. Esos son infantes. Pues... y infantes con todo lo que implica ese horror de no haber terminado su formación de la conciencia. Es decir, el infante todavía no tiene conciencia moral propia. Y eso es lo que estáis denunciando. Efectivamente, eso es, exactamente eso. Yo quería conocer su opinión, don Antonio, porque hay plataformas que defienden el derecho de los padres a educar a sus hijos en casa y a sacarlos del sistema educativo, y defienden que el Estado no debe tener legitimación para quitarles o obligarles a los hijos a llevarles a la educación pública ni a la educación privada, que no deben estar... Sí, esa tesis la conozco, es una tesis, en el origen fue anarquista, pero... es una tesis que es muy sana, muy defendible hasta una determinada edad. Por ejemplo, hasta antes de los 5 años, la educación debe ser una cuestión exclusiva de la familia. Incluso a pesar de la ventaja que implica para la mujer las guarderías infantiles, incluso eso es peligroso, porque para la psicología del joven futuro que tiene que desarrollar sus cualidades de afecto en la familia y que no se encuentre desde muy pequeño en espacios lanzados en espacios que no pertenecen al ámbito familiar y del afecto, sino al del compañerismo, cuando entran en situaciones en que no se valen por sí mismos para defenderse y tomar conciencia de los ambientes hostiles o desagradables donde caen de repente. Bueno, tengo que interrumpir aquí porque nos quedamos sin tiempo. Muy bien. Quiero agradecer... No, muy bien, no muy mal. Muy indignados hemos terminado. Pues sí que le pido a Adrián que continúe y que llame a Pedro y lo ponga en marcha esto. Bueno, pues oye, muchas gracias, don Antonio. Y enhorabuena por haber traído, aunque no haya sido conscientemente, pero a este día el debate sobre este tema tan delicado y tan grave. Muy bien, pues nada, se lo agradezco que me lo agradezca. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Muchas gracias. Y gracias, don Antonio, por haber estado aquí como cada miércoles. Y nada, los oyentes de Libertad Constituyente que continúen ahí, porque en un minuto ya está aquí Juan Carlos Barba con el debate sobre la economía.